Gracias por conectarse. A Abril, Isabel, Mónica y Rocío por tramar con nosotros y al equipo del Festival Internacional Cervantino y del Instituto Estatal de Cultura por hacer esto posible a la distancia. Ustedes saben quiénes son, me da pena toda la nombradera. Desde el programa cultural de la Fundación FEMSA, entendemos que las artes no son ajenas a su contexto. Actúan en este y responden a razones e ideas cambiantes. Al igual que la educación, nos permiten ponerle nombre a aquello que no conocemos y acercarnos a lo que no entendemos, e incluso desaprender o desafiar algo ya aprendido. Por esto, buscamos generar espacios como este para dialogar y compartir experiencias, saberes e ideas que contribuyan positivamente al desarrollo de las personas y las comunidades. Nuestro entendimiento del mundo y de los otros proviene de los relatos que nos han contado o que nos contamos y que se adhieren a nosotros. Por ende, la forma en que nos relacionamos unos con los otros y en la que experimentamos el mundo se expande conforme conocemos nuevas historias y las interiorizamos. Los relatos hegemónicos son aquellos que marcan el rumbo de cómo debemos actuar, sentir y pensar. Este rumbo lo determinan quienes narran la historia. En esa narración de la historia oficial se invisibilizan los relatos que suceden en su periferia. La charla que tendremos reúne algunas de esas experiencias que se han dado al margen, que resisten. Hablaremos de cómo se cuentan, con qué se puede narrar y cómo podríamos dejar de pensar en un solo relato que nos ajuste a todos y empezar a imaginar diversas narraciones o formas de habitar el mundo. Con lo anterior en mente, no hablaremos hoy del cuerpo, sino de la cuerpa. Está con nosotros Abril Sales, directora y curadora de La Cresta, un laboratorio de investigación y experimentación de diversos formatos expositivos en Monterrey. Isabel Zapata, cofundadora de Ediciones Antílope y autora de los libros Las noches son así, Alberca vacía y Una ballena es un país. Mónica Mayer, una artista inconforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral. Además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. Moderadas por Rocío Corona, historiadora por la Universidad de Guanajuato y docente en esta institución. Integrante del Seminario Historia Sociocultural de la Transgresión del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sus diversas publicaciones exploran las rebeliones, el feminismo y la violencia de género. La charla estará conformada por 2 espacios en los que los participantes reflexionarán en torno a una pregunta y otro espacio para dudas o comentarios. Adelante, Rocío. Gracias a todos. Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en esta mesa y pues mi participación ahora como moderadora, de la cual me congratulo de compartir el espacio con estas 3 interesantes mujeres, pues justamente tiene que ver con los relatos de los otros y hablar y discutir estos relatos hegemónicos que han permanecido, como ya Beto dijo en su introducción, desde una historia oficial. Y para ello, yo comenzaré la primera pregunta para abrir la discusión con nuestras 3 especialistas. Y bueno, yo les preguntaría, ¿no? Cómo partiendo de el desconocimiento generalizado de la pluralidad de agendas y de estrategias del movimiento feminista y a una escasa todavía y creo yo limitada historiografía sobre el tema, además de un moralismo cristiano feminista, siguiendo un poco la idea de Rita Segato, yo les preguntaría qué hacer con todas aquellas que no entran en este canon euro-anglo-antrocéntrico y si ¿consideran ustedes que es posible entonces en estos momentos hablar de una voz colectiva? Y para eso le daría la palabra en primer momento a Abril, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a Beto. Y bueno, un gusto estar conversando con ustedes.
Yo creo que es una pregunta bastante compleja y bastante profunda. Podemos como contraponernos a esa figura hegemónica, eurocentrista, blanca, por supuesto que sí. Sin embargo, la respuesta a esto no es solo una, es justo una multiplicidad de figuras, de rostros, de bagajes, de historias, de configuraciones que nos obligan o nos orillan a no poder solo hablar desde un lugar, ¿no? Es evidente que cada una de nosotras hablamos desde nuestra propia experiencia, ¿no? Como de manera primaria, pero también creo que es nuestra responsabilidad escuchar otras voces, escuchar a otras mujeres, escuchar otras geografías que nos permitan complementar nuestra propia información, nuestra propia input, lo que ponemos en el trabajo de cada una de nosotras y a partir de ahí poder empezar a construir con esto en mente, a partir de esta pluralidad y de dar voz o de dar visibilidad a quienes no la han tenido, ¿no? Como el pasar el micrófono, compartir las plataformas, yo creo que es como un muy buen primer momento para escucharnos entre nosotras también, pero que las voces de otras mujeres y de otras configuraciones resuenen. Muy bien, muchas gracias, Abril. Continuamos con Isabel. Por favor, Isabel. Hola, Rocío, Mónica, Abril, muchas gracias, Beto, al Cervantino, a FEMSA por esta charla. Sí, yo creo que justo lo que está en juego ahora es un poco, como decía Abril, la posibilidad y la responsabilidad también de escuchar voces que durante mucho tiempo han estado silenciadas y opacadas por las voces hegemónicas, ¿no? De alguna manera. Yo creo que me estuve pensando mucho en la semana como en esta cuestión de la voz colectiva y de la voz, simplemente. Y creo que esta capacidad que tenemos de contar nuestras historias y de alzar la voz es algo que en lo que va a consistir mucho, sobre todo a partir de esta pausa planetaria que implica la pandemia, como el cambio que creo que estamos ya muy obligados o se ve muy claramente como necesario hacer, ¿no? Rebecca Solnit, esta superescritora estadounidense, ha hablado mucho justo de la importancia de la voz, y hay una parte muy bonita que apunté aquí que habla sobre cómo la voz significa poder, ¿no? Y en inglés hay este dicho esta frase que es to have a voice in something, que significa como tener, o sea, que en español no funciona exactamente igual, pero justamente como el tener la voz en algo, en inglés, significa esto, ¿no? Como el tener el poder en algo. O sea, creo que hay una cosa importante entre la voz y el poder que hay que ir, como decía Abril, como pasando el micrófono, porque a quien escuchamos implica mucho de la narrativa en la que nos estamos basando, ¿no? También creo que mucho del mundo está articulado como, no solo, o sea, creo que se usa mucho también esto de decir es que esta persona no tiene voz, ¿no? Y en realidad todos tenemos voz, nada más es a qué voz se está privilegiando sobre otras, ¿no? Las voces con dinero, las voces patriarcales, las voces con cierto tipo de poder. También pienso mucho en esta tendencia que está sucediendo alrededor del mundo como de el derribar ciertos monumentos y cambiarlos por otros, o el cambiar el nombre de ciertas calles por otras, y de cómo nombramos el mundo también tiene mucho que ver, que bueno, hablaremos más adelante también sobre el lenguaje, cómo el lenguaje va moldeando el mundo, ¿no? Y creo que también tiene que ver con esto, los nombres que tienen las cosas y las voces que tienen las cosas tienen que ver. Y bueno, para terminar, creo que a las mujeres se nos ha dicho, algo que me gustaría como traer a la conversación, a las mujeres se nos ha dicho durante mucho tiempo que lo que sentimos y lo que vemos y lo que intuimos no es algo confiable. Es como un mensaje que está repetido, ¿no? De que somos demasiado, pues sí, poco confiables en nuestro instinto, en nuestro, no sé cómo muy bien decirlo, como en lo que pensamos. Y eso es una manera de silenciar la voz también. Entonces creo que también es parte, bueno, esto de escuchar otras voces nuevas
y también de escucharnos entre nosotras, y también es el acto de balancear entre la voz y el silencio, ¿no? Creo que es una cosa muy sutil también, en la que es importante hablar, pero también es importante escucharnos unas a otras, sobre todo unas a otras, pero bueno, también unes a otras, supongo. Así es. Gracias, Isabel. Mónica. Bueno, pues yo quería empezar planteando que siempre oigo esta historia desde el feminismo, de que la historia del feminismo ha sido blanca, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, y yo que andaba por ahí en los 70s y veía todo lo que pasaba, y veía a las feministas desde México y desde Angola y desde Cuba y desde las chicanas y las negras en Estados Unidos, y veía todo esto que estaba pasando. Yo sé que no es cierto. Yo sé que había un feminismo que ahí estaba. Y si bien por alguna razón no ha quedado, le hace dinero, pero también no ha quedado porque quienes hacen historia después nada más se basan en unas fuentes que van siendo las más fáciles por cuestiones económicas y demás, y porque es difícil, y entonces nos borran doblemente. Las historias que sí han estado ahí en el feminismo desde un principio, de alguna manera acaban borradas, porque aunque estaban ahí, se van borrando. Creo que otra de las cosas que acaba pasando es hasta dónde nos somos sujetas históricas, protagonistas de la historia, y hasta dónde también es nuestra responsabilidad plantear esa historia y escribirla, y por lo menos hacer la lucha hasta donde se puede. Yo lo veía con artistas dentro del arte, que hay una gran invisibilidad de las artistas. Los esfuerzos de las artistas feministas muchas veces han sido: haces el trabajo, lo presentas, lo documentas, lo archivas, lo sigues difundiendo, y una vez que ya se archivó, lo sigues reactivando, porque hay estos procesos de borrarse, y si no se la toma una muy en serio de que es importante lo que hacemos, desde el punto de vista donde estemos, pues acabamos borradas. Entonces hay procesos de invisibilización y procesos de autoinvisibilización. Creo que para mí el feminismo ha sido precisamente ese aprender a escuchar a las otras y a tener una voz, porque el ejercicio básico del feminismo era el pequeño grupo, ese pequeño grupo de conciencia en donde nos sentábamos con nuestras diferencias, cada una con el mismo tiempo y el mismo espacio, a hablar de un tema sin ser juzgadas, sin estar bien o mal, sino compartiendo nuestra experiencia, que es una dinámica que se usó en los grupos de amargura en China y que se usa en muchas comunidades indígenas en México. Entonces, a partir de ese escuchar y ver, hacíamos el trabajo. Ahora, de la misma manera, creo que para mí, por lo menos en el arte, aquí están viendo una pieza mía que se llama Maternidades Secuestradas, es una forma de trabajar. Me planteé cuando ya el aborto llevaba tiempo legal y gratuito en México, bueno, pues ¿cuál es la problemática de la maternidad ahora, no? Yo que empecé en el movimiento feminista en México, precisamente en una de las primeras manifestaciones a favor del aborto, y me encontré mi foto en el archivo de Ana Victoria Jiménez, y decía, pues ¿cuál es? Bueno, pues nos juntamos en grupo con activistas, con artistas, para hablar cuál era la experiencia, porque maternidad para mí no es lo mismo que maternidad para alguien que tiene 13 años y no tiene anticonceptivos, y para alguien que tiene que dejar a sus hijos en el pueblo para venirse a trabajar. Entonces, ¿cómo hablamos desde esas muchas voces y cómo abrimos espacios desde esas muchas voces para hablar? Entonces hicimos una manifestación que hablara de todas estas voces. Yo no fui a la del 8 de marzo, pero me cuentan de este año, pero me cuentan que fue maravilloso porque precisamente se oían las voces de las muchas feminismos que hay y todas las posturas tan distintas que hay, y se me hace que eso es importante de subrayar. Si me pasan la siguiente diapositiva, lo hago rápido porque ya sé que me sueltan el micrófono y me suelto hablando, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, este es otro de mis proyectos, que es Archiva Obras Maestras del Arte Feminista en México, porque pues sí, nos han contado las historias del arte universal y los genios y toda esta narrativa de la historia, pues entonces hagamos nuestras propias historias. Y esta es una archivita que tiene 74 artistas mexicanas con algo de información sobre cada una de ellas, que se asumen como feministas o han hecho trabajo como feministas, o por lo menos no les da miedo
yo veo que tienen un trabajo que entiendo como feminista y no les da miedo que les digan feministas. Entonces están en esta archiva. Pero esa es una parte que se me hace a mí muy importante en este proceso, de que la voz nadie nos la va a dar. La voz la tenemos que tomar. Ni tampoco creo que le vamos a dar la voz a nadie. Todas tenemos que tomar la voz. Tenemos que no impedir y tenemos que escuchar. Pero es responsabilidad de cada una de nosotras tomar nuestra voz y hacerla valer. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues interesante conjuntar las múltiples voces que tienen cada una de ustedes y haré un muy breve resumen para continuar con la discusión, ¿no? Creo que estamos de acuerdo y qué importante pues que ahora el tema justo de este Cervantino sea la inclusión y la diversidad, que es algo de lo que ustedes ya abordaron con esta pregunta, ¿no? La multiplicidad de voces, pero la multiplicidad de respuestas que tenemos, que existe una voz colectiva y creo que esta importancia que han señalado, ¿no? De pues no invisibilizar esta multiplicidad de voces, pero también creo que es un punto muy bueno lo que ha dicho también Mónica, ¿no? La responsabilidad que tenemos las mujeres de tomar esas voces y bueno, creo que todas ustedes tres, de una u otra manera, desde su trinchera, lo han hecho y de una manera magnífica. Por eso me gustaría, en ese sentido, tomar la segunda pregunta y me gustaría que el público que nos escucha conociera cómo desde su trinchera, de la que ya también hablaba Abril, cómo desde su lugar del trabajo cotidiano, cómo se aproximan y trabajan y entienden la cuerpa, ¿no? Como lo dijo Beto al inicio, empezaremos hablando y rompiendo un poco y hablando de la cuerpa. ¿Cómo se aproximan a esto? Sí, Abril. Bueno, sí, gracias, Rocío. Es un tanto, pues sí, como complicado abordar el concepto tal cual por todo este conflicto que genera, ¿no? En algunas personas en términos de lenguaje, ¿no? El cuerpo, la cuerpa, otros, ¿no? Como todos estos conceptos de pronto son muy escandalosos para algunas personas. Yo creo que trabajar con la cuerpa es hablar desde ti como creadora o desde mí como creadora, ¿no? Yo trabajo desde las artes visuales, yo trabajo desde la curaduría, que también es como un lugar específico en donde el proyecto que estoy dirigiendo se llama La Cresta y el eje medular de los proyectos de La Cresta es hablar del cuerpo y de la corporalidad. Entonces, he trabajado con artistas hombres, artistas mujeres, y de todo el LGBTQ+, donde cada uno tiene una aproximación. Y justo La Cresta o todo el programa curatorial surge de un interés mío de hablar desde el cuerpo, desde una visibilización del cuerpo, ¿no? Queriendo generar ahí un poco una grieta en donde no sea solo yo la que hable de mi cuerpo, sino entrar en diálogo con otros artistas visuales que también tienen un diálogo con su cuerpo, cada uno desde su bagaje, desde su formación, desde sus intereses conceptuales, y se ha generado un diálogo muy nutritivo, me atrevo a decirlo, porque los proyectos se van hilando de una manera orgánica, y es justo esto, ¿no? No tener una voz hegemónica en la que sea mi cuerpo el que habla, o desde mi experiencia con mi cuerpo, sino entrar en diálogo con estas personas. Ahí, por ejemplo, un poco hablando desde mí en este momento, yo tengo un diálogo como muy de mucho tiempo con mi cuerpo. Desde niña practiqué gimnasia, hice yoga, los partos que tuve con mis 2 hijos también resignificaron mi relación con mi cuerpo, hacer danza contemporánea y como toda esta mezcla de diálogos que yo he tenido desde lo íntimo, desde lo personal, me colocan o me coloco yo en un lugar muy, donde encuentro que es muy nutritivo estar dialogando con mi cuerpo.
conocer mi cuerpo, ¿no? Hablando un poco de la intuición que mencionaba Isabel hace un momento, conocer los síntomas de lo que suceda en mi cuerpo, ¿no? Como saber dialogar y no estar invisibilizándome yo sola o mi herramienta tal cual, que es mi cuerpo. Y en ese valor que encuentro en esto es que me interesa que se hable del cuerpo. Ahí también, aquí particularmente en Monterrey, desde donde trabajo, ha habido mucha, como ha causado ruido también en algunos momentos, que yo hable de cuerpo y que inmediatamente se piense en la sexualización del cuerpo, cuando el espectro es mucho más amplio, ¿no? Y justo de ahí hemos complementado y nutrido el programa curatorial de La Cresta a partir de hablar con otros artistas y de mostrar el trabajo de otros y de otras artistas. Entonces, sí, hablar de la cuerpa creo que es resignificar el concepto de cuerpo, como de ese cajón en la que se tiene, y pues sí, cuestionar desde el lenguaje es generar una ola, ¿no? Que sigue cuestionando lo que va sucediendo. Particularmente en el trabajo que hemos hecho en La Cresta, también trabajamos fuera del espacio expositivo, ¿no? Un poco la referencia que tiene Mónica de los tendederos y de las imágenes que nos mostró es eso. Si vamos a hablar desde el cuerpo y desde las artes visuales queriendo que esto llegue a otras personas y a otros lugares, hay que salir de la galería, hay que salir del espacio expositivo tal cual. Hay que llevar el trabajo en donde pueda seguir resignificándose. No es que yo emita una pregunta y quiera que así se quede y así se entienda y así se procese, al contrario, ¿no? Que el proyecto llegue lejos y que cada quien dimensione su propio cuerpo en su contexto y que cuestionemos también cómo lo asumo yo, cómo lo asume alguien más y a partir de ahí generar, pues otra vez, nutrición, ¿no? Para quien se involucre. Muy bien, gracias, Abril. Isabel. Isabel, ¿no se te escucha? Perdón, es que como hay mucho ruido en la casa lo muteo sí, porque no se vaya a meter, pero ya, perdón. Sí, desde el ámbito editorial y literario, digamos, como escritora y como editora, hay como una cosa encontrada ahí y como doble en la escritura, porque la escritura es a la vez una labor muy solitaria, pero al mismo tiempo es lo más comunitario que hay, ¿no? Es como una manera de, o sea, no sé, yo como escritora siempre entiendo que lo que hago, o sea, yo escribo como para conversar y también leo para conversar, o sea, para mí en la literatura, como una de sus principales funciones en mi vida, es justamente como esta de generar conversaciones, ¿no? O sea, yo cuando leo un libro que, no sé, que se publicó hace muchos años, lo que más me gusta de poder leerlo es sentir que estoy conversando con alguien a la distancia, ¿no? O a través del tiempo. Y en ese sentido, la literatura es muy comunitaria, quizá pues un oficio como muy colectivo, pero al mismo tiempo el quehacer literario, o sea, el trabajo de sentarte a escribir es profundamente solitario. Entonces, pasando al tema del cuerpo, en el ámbito editorial, hacer libros involucra, o sea, sí esta parte solitaria, pero también involucra un trabajo, ese colectivo, ¿no? O sea, un libro es quien lo escribe, quien lo edita, los diseñadores, el marketing y hasta los lectores, ¿no? Y el contacto con los lectores. Entonces, yo he encontrado como que una manera, pues algo que ha estado cambiando con la pandemia, pero que todavía no se alcanza a vislumbrar cómo va a ser del otro lado, pero creo que seguimos todavía como en el túnel, así que no se alcanza a ver muy claramente, es qué va a pasar con esta contacto con el lector, por ejemplo, que se hacía como en las ferias del libro o en las presentaciones. O sea, yo como en Antílope, que es la pequeña editorial que tenemos algunos amigos y yo, bueno, amigas principalmente y yo, justo nos preguntamos cómo vamos a hacer, por ejemplo, para hacer que los libros lleguen a los lectores y tener ese diálogo directo. Y en realidad ahí es donde yo pongo el cuerpo, ¿no? En un sentido físico, o sea, donde yo físicamente voy a una feria y hablo con la gente que me lee o que lee los libros que editamos. Y bueno, esto por un lado, creo que es algo que está como en constante, o sea, creo que es algo que está ahorita como en cuestionamiento y en la cuerda floja sin saber muy bien qué va a pasar, pero es así como yo, al menos hasta antes de la pandemia, ponía el cuerpo, la cuerpa.
Y también otra cosa importante, creo yo, es el tema y se vincula también con el tema de la voz, es que los editores tenemos la responsabilidad, las editoras y editores tenemos la responsabilidad, tenemos como un megáfono, así me imagino yo, que quien tiene un medio de producción de libros o igual en cualquier disciplina funciona de manera similar, pero como lo vivo yo, es que también al tener una editorial tienes una responsabilidad de a quién le vas a dar voz justamente, ¿no? Y qué tipo de libros vas a publicar, y con qué enfoque, y con qué criterios vas a decidir tu catálogo. Entonces, algo que también hemos intentado hacer desde Antílope, y veo que hay muchísimas pequeñas editoriales que lo están haciendo así, es justamente como privilegiar voces que no habían sido escuchadas, y entre ellas está el tema que tocó ya Mónica y luego Abril, que creo que para mí es esencial en este momento de mi vida, y no lo era hasta hace unos años, pero creo que, o sea, ahora veo su importancia mucho más claramente, es el de la maternidad, ¿no? Y en ese sentido pongo este ejemplo porque una de las cosas que he hecho dentro de mi labor profesional últimamente, en lo que está súper involucrado el cuerpo, aunque sea a la distancia, irónicamente por ahora, es algunos talleres de escritura y maternidad en los que algunas mujeres y yo nos hemos reunido a hablar justamente de lo que involucra, de la transformación corporal, entre otras cosas, ¿no? Pero a propósito de esta pregunta, la transformación corporal que involucra la maternidad y la manera en que la maternidad trastoca el cuerpo de formas que yo nunca me hubiera imaginado posibles, ¿no? O sea, como una cosa de un antes y un después radical que me imaginaba que ocurría, pero hasta que lo viví no me di cuenta de hasta qué punto, ¿no? Y eso que yo viví una maternidad muy privilegiada, o sea, completamente planeada, deseada, como sin ningún tipo de, problemas sí, claro, pero no, digamos, contratiempos como los viven, como los ejemplos que ponía Mónica, ¿no? O sea, mujeres para las cuales es mucho más difícil. Entonces, bueno, nada más para cerrar, en estos talleres se toca este tema y algo que me llama mucho la atención, un ejercicio que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, en algunos de los ejercicios yo les proponía a las compañeras escribir la historia de su parto, ¿no? Y a mí me sorprendió la cantidad de ellas que nunca, o sea, por ejemplo, que escribían que nunca lo habían platicado con nadie. O sea, que es una experiencia tan fuerte, tan radical, tan transformadora, y a pesar de eso no lo hablamos tanto como quizá debiéramos, no intercambiamos las experiencias que quizá, no debiéramos, pero que quizá sería enriquecedor entre unas y otras, y también liberador para otras, ¿no? Saber cómo lo vivieron otras mujeres. Entonces, bueno, esa sería mi aportación como respecto al tema del cuerpo. Muy bien, muchas gracias, Isabel, muy interesante. Mónica. A ver, voy yo, pues el cuerpo, la cuerpa. Pues yo no soy otra cosa más que mi cuerpo, como que no entiendo la vida más que como yo soy mi cuerpo y lo que me pasa todos los días, y luego lo que pasa cuando salgo, que es lo que me lleva a las distintas luchas, como salir a la calle aún a estas edades y que me acosen, y digo yo, ¿qué está pasando? O salir y yo sintiéndome pues como normal y de repente ver que por mi cuerpo, por mi cuerpa, el trato es como de viejita. O ahorita con la pandemia, que los viejitos estamos totalmente aislados y de repente pues ya se asume que no vamos a salir ni a hacer muchas cosas, que más nos vale, ¿verdad? Porque con la hipertensión y los años, yo la verdad es que no pienso salir. Pero hay esta cosa, esta lucha, esta tensión entre cómo yo siento y me siento mi cuerpo y lo que veo que está, y las reacciones que tengo hacia afuera de este mismo cuerpo y que son los que me van haciendo entender las distintas discriminaciones mías y de otras personas cuando me las platican, ¿no? Me dedico mucho al performance, aquí ven una pieza, y entonces desde el performance siempre ha sido interesante porque ha sido un gran beneficio para lo que hablábamos anteriormente de la visibilización de las artistas, porque ahí estábamos con nuestro cuerpo y no nos podían o no nos pueden borrar. Y no nos pueden borrar con nuestra edad y con nuestro peso y con lo que sea, cosa que con un cuadro sí pueden. Nos pueden borrar por completo si no pusimos el nombre completo o atribuírselo a alguien más que ha pasado a lo largo de la historia del arte. Entonces, creo que desde un principio el movimiento feminista, desde el performance, agarró en el performance como una buena, en la performance, como se le dice ahora, una buena aliada por precisamente esa presencia corporal que estábamos. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Ahora, por un lado, muchas de mis piezas tienen mi presencia,
los mismos tendederos que he hecho desde un principio, algunos han tenido mi presencia desde el 78, tienen la presencia de la experiencia del cuerpo de muchas otras mujeres, porque a fin de cuentas es esa experiencia que tenemos todo el tiempo y cómo nos ha afectado. Pero lo que ha sido más maravilloso para mí, si me pasan la siguiente, es que es una pieza a la cual ya no le importa que esté mi cuerpo o no esté mi cuerpo o que tenga que ver, ya se fue solita. El tendedero ya lo andan haciendo por todos lados y es perfectamente maravilloso. Entonces, para mí, ese desprendimiento de la obra, que la obra tome su propio camino, también es algo que me parece muy interesante y que pasó mucho. Ahora en marzo, antes de la pandemia, hubo tendederos por todos lados, en muchos lugares, algunos con buen éxito, que se utilizaron para lograr que corrieran a maestros acosadores, a confrontar a alumnos que acosaban también o violaban, y en otros lugares, pues las chavas ahora sí que pusieron el cuerpo en términos de arriesgarse, y algunas las han acosado, las han violentado por exigir un derecho a que se respete su cuerpo, simple y sencillamente. Entonces, bueno, pues gran parte de la discusión va por ahí, porque el que se nos vea como mujeres o como hombres o con estas definiciones tan limitadas que todavía tenemos, pero ahí van, se están abriendo poco a poquito, pues tiene que ver con una imagen de nuestro cuerpo que se tiene y que se nos impone desde un principio, ¿no? Entonces, bueno, pues le diremos cuerpo, le diremos cuerpo, lo que sea, pero pues es una cera humana, un ser humano que está ahí, y creo que lo principal es empezar a tratarnos sin todas estas cajitas y definiciones, y entender que lo que está ante nosotros es una persona con muchas ideas y con muchos sentimientos y con experiencias parecidas o diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hasta ahí. Gracias. Muy bien, Mónica. Gracias, pues gracias a las tres. Intentando resumir un poco su participación, bueno, diré el acercamiento que nos tiene ahora con esta cuerpa. Bueno, Isabel ya lo ha dicho al menos en las dos ocasiones que ha intervenido, ¿no? Cómo la pandemia nos ha cambiado nuestra relación y esta gran pregunta, ¿no? Entonces, si reúno lo que ustedes tres han dicho, pues parece ser que podemos quedarnos con las preguntas de si la cuerpa, el cuerpo, el cuerpe, como le vayamos a llamar, es una medición, es un límite, es un punto de partida, ¿qué es, no? Y bueno, se me hace maravilloso que ustedes desde espacios tan íntimos, no solo como profesionistas, como artistas lo hagan, sino desde este espacio de la maternidad, desde estos silencios, ¿no? A los que la maternidad nos obliga, donde, bueno, hay cosas que no se dicen o no son importantes. Y bueno, yo apelo a este megáfono que decía Isabel, ¿no? Donde tenemos que gritar que la cuerpa y el cuerpo existe, y la importancia que tiene de cómo nos apropiamos cada una de nosotras, un poco lo que Abril ha señalado también desde el inicio, ¿no? La multiplicidad de respuestas que podemos tener como mujeres, la multiplicidad de respuestas que tenemos desde los múltiples feminismos, y entonces pues estos acercamientos y estas múltiples voces creo que son las que tenemos que ir sumando, y pues para que se sigan escuchando con ese megáfono, ¿no? Que propone Isabel. Cuando las escuchaba recordaba una parte de este texto de Virginia Woolf sobre la enfermedad, y voy a citar solo para dar pie a nuestra siguiente dinámica. Y bueno, ella decía cómo el cuerpo, y estoy citando, interviene todo, ¿no? Dice, el día y la noche se embota o se agudiza, se embellece o se marchita, se vuelve cera en el calor de junio, se endurece como cebo en la oscuridad de febrero, ¿no? Y creo que ese texto, bueno, de Virginia Woolf nos acerca mucho a este sentimiento que parece que todas compartimos sobre nuestro cuerpo. Y bueno, siguiendo con esta discusión tan rica que estamos teniendo a propósito de construir estas voces, ¿qué
¿qué pasa? Yo creo que otro tema que está ahí latente, que ustedes han dicho de una u otra manera, es este lenguaje inclusivo, ¿no? Como lo dijo Mónica, cuerpo, cuerpo, ¿cómo le llamamos? ¿Qué pasa en un momento como este de lenguaje inclusivo? ¿Es necesario o efectivamente el lenguaje replica o perpetúa los patrones de comportamiento o invisibiliza? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Qué opinan ustedes de este lenguaje inclusivo? Y que pues también una de las cosas que busca es justo darle voz a estas voces subrepresentadas, ¿no? Que ustedes también intentan que sean escuchadas. Entonces, Abril. Justo creo que el lenguaje, como la cuerpa, es una herramienta. Entonces hay que usarla al favor de la causa, ¿no? No sé, desde mi perspectiva no se trata si la RAE lo acepta o no, hablar de ellos, ellas, ¿no? Sino de ejercerlo desde un lugar que resuene con el trabajo y con la causa de cada quien. Yo sí pienso que se vuelve una trinchera. Llega un momento en que deja de ser solo una herramienta y se vuelve una trinchera, y es un espacio también como de generar y de resonar. Por supuesto que el lenguaje también es condicionante, porque es la voz, ¿no? Se comunica a través de la voz, el lenguaje verbal, y creo que desde ahí también vale la pena, pues, ejercerlo, ¿no? Desde donde cada quien lo pronuncie o lo enuncie, más bien. Así es, gracias, Abril. Isabel. Hola, ya, perdón, pensé que estaba muteada, pero no. Sí, de acuerdo, y yo agregaría, estoy de acuerdo con lo que dice Abril, y agregaría también que hay esta idea conservadora, pero muy extendida, de que el lenguaje como que responde a los cambios que hay en el mundo, ¿no? Y que las cosas se mueven y el lenguaje sigue a las cosas que se mueven o reacciona a los cambios, cuando en realidad el lenguaje es un motor de cambio. O sea, primero tiene que cambiar el lenguaje, o más bien, a través de los cambios en el lenguaje se va moldeando y va cambiando las cosas fuera del lenguaje, ¿no? Las palabras son algo vivo, son algo que va reconfigurándose todo el tiempo, y eso es justo lo hermoso que tienen, y no sé, el potencial más grande que tiene el lenguaje es justamente su capacidad de cambio y su capacidad de adaptación y su capacidad de ser ese empuje para los cambios, para las transformaciones. Y justamente, por ejemplo, ¿no? Con todas estas cosas del el humor, y que muchas veces cuando hay un chiste, no sé, machista o racista o clasista o cualquier cosa, y las respuestas cuando te quejas, ¿no? Y dices, no, que tu chiste o tu humor está siendo desde mi trinchera, ¿no? Como machista, y que te dicen, es que es un chiste, es que es inofensivo porque es humor, no son solo palabras. Cuando realmente, o sea, eso va creando y vas como solidificando ideas en la cabeza de quien los dice y de quien los escucha, ¿no? Y entonces creo que entender el lenguaje como esta cosa viva y con ese potencial transformador es algo que es muy necesario y que justo va de la mano con el tema del lenguaje inclusivo. Hay algunas personas que yo he escuchado que dicen y me pasa a mí también a veces, ¿no? Que el lenguaje inclusivo como que incomoda un poco. Incomoda no en el sentido de lo que significa, sino que hay que estar, de repente al tratar de decirlo en voz alta o al escribirlo, involucra como un esfuerzo más, ¿no? Como un ajuste más de parte de quien lo hace. Y yo creo que está bien, yo creo que el hecho de que nos incomode está bien, y el hecho de que incomode a quien lo escucha está bien. La incomodidad es parte de la función que tiene, y si no nos incomoda el lenguaje inclusivo, cualquiera que apliquemos, ¿no? Lo de la cuerpa o ellos, o sea, cada quien que quiera, justo el hecho de que no sea fácil, y de que yo, por ejemplo, hace un momento que hablé de mis compañeras de la editorial, siempre digo con amigos, cuando en realidad somos mayoría mujeres, porque, o sea, nunca me acuerdo de decirlo en femenino, a pesar de que ideológicamente creo que debe ser dicho en femenino, porque somos 4 mujeres y un hombre, y es muy difícil, ¿no? Porque está muy, muy en nuestra cabeza.
Entonces me esfuerzo mucho y creo que está bien que involucre como esa incomodidad. Creo que habría que observar esa incomodidad y no huir de ella, ¿no? Porque, tengo unos mosquitos, perdón. Sí, eso es como mi reflexión constante. ¿Qué implica que nos incomode algo y por qué huimos tanto de eso en vez de decir, bueno, si te está incomodando, igual es señal de algo más? Así es. Gracias, Isabel. Mónica. A mí esa parte de la incomodada siempre me ha gustado mucho. Incluso siempre me asumo y me presento como artista feminista, especialmente antes, porque era como echándole limoncito a una almeja. Ay, la gente se hacía así, como, ay, esta señora que me va a venir a hacer ahorita, ¿no? Entonces me gustaba mucho usarla por ese efecto precisamente de molestar. Con toda la cuestión de los cambios en el lenguaje, ahorita estoy en el proceso de terminar un libro que reúne textos míos de 40 años. Entonces es bien interesante porque empiezas a ver los cambios, ¿no? De todos y todo en masculino, a todos con arroba, a todes. Entonces es muy chistoso. A veces me dan ganas de reclamar mi derecho de viejita, de no tener que cambiar cada vez el lenguaje, pero se me hace tan maravilloso lo que están haciendo, especialmente las generaciones jóvenes en cuanto a cambiar estos lenguajes, que hago mi esfuerzo por tratar de cambiarlo. Se me hace importante, lo que han dicho anteriormente, se me hace muy importante porque pensamos como hablamos, o hablamos como pensamos y es una manera de cambiarlo. Ahora, creo que muchas veces se queda en un plano muy superficial cuando hablamos de estos. Tuve la maravillosa experiencia de que una vez escribí un libro para el Instituto de la Mujer en Oaxaca y entonces me lo pasaron con una editora que entendía de lenguaje inclusivo. Y no eran los ellas y ellos que había en ese momento. Era una cosa mucho más compleja de pensar desde cómo estaba yo describiendo al personaje de la pescada gorda y apapachona, y entonces preguntándome ella, bueno, ese es un estereotipo de la mujer gorda y apapachona, etcétera, etcétera. Entonces cuestionando los personajes, cuestionando el lenguaje, cuestionando todo a un nivel más profundo, que creo que se tiene que entender cuando estamos hablando de cambiar el lenguaje, cambiar todas esas cuestiones. Y sí, es el punto en el que se aprende. A mí me encanta cuando llegan y me dicen personas que han tenido experiencias muy distintas a la mía, se me sale a veces, porque como no es mi lucha, en mi lucha y en el rollo del feminismo en general tengo bastante claro cómo se usa en el lenguaje, pero es un estarme cuestionando constantemente cómo uso un lenguaje clasista, racista, todas estas otras cuestiones que he llegado a la conclusión, por ejemplo, que los libros de texto gratuito y todas esas cosas monumentales que nos hacen que sigamos por un mismo camino, deberían servir para que desde ahí cuestionemos todo. Cómo están escritos, lo que nos dicen, esa línea directa que nos dicen como lenguaje, como narrativa y como versión de lo que ha sucedido. Entonces, sí, cámbienlo cada vez. Me gusta mucho que lo anden cambiando. Bueno, muchas gracias a las tres, ¿no? Yo creo que todas ustedes coinciden en la importancia del lenguaje como una herramienta y una herramienta transformadora, ¿no? Y que nos guste o no, pues evoluciona al paso del tiempo y evoluciona y la historia lo ha mostrado, ¿no? Cómo cambia el lenguaje constantemente, pero bueno, quizás sí desde el feminismo provoca esta incomodidad, ¿no? Y lo vemos todos los días, pero bueno, creo que ustedes estarán de acuerdo, al menos si no lo han dicho, supongo que lo avalan, que justo ese es uno de los objetivos del feminismo, que es incomodar, ¿no? Incomodar y estar siempre cuestionando, y pues bueno, hacia allá vamos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del lenguaje. Y bueno, ya el público está, parece que muy activo escuchándolas, y ya tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, la primera, como creadoras, ¿cómo cada una encuentra que el arte sea un medio para amplificar su propia voz? Es una pregunta de Paulina Bravo. No sé si alguna quiera responder, puede ser en el orden que hemos seguido o como ustedes decidan. Pues si quieren me lanzo, porque puedo Adelante, hacer. Mónica. Todo mi trabajo tiene que ver con mi experiencia personal
y es un hablar en mi propia voz, entonces ha servido para eso. Funciona bien cuando mi voz no nada más es mi voz, sino cuando estoy hablando en primera persona. Y entonces estoy hablando por experiencias que quizá muchas compartimos, o abriendo espacios para que se hablen muchas experiencias como la del acoso. Pero empecé haciendo tendederos, no porque quería hablar de la experiencia de alguien más, sino porque era un acto de legítima defensa personal. Quizá un poco como lo de la incomodada. No es incomodar nada más por incomodar, es incomodar porque nos tienen muy incómodas en esta sociedad. Así es. Uh-huh. Sí. No sé, Isabel o Abril, ¿alguien de ustedes quiere decir algo? Sí, ¿quieres, Abril, o voy? Como quieras. Voy, es muy conciso. Justo concuerdo con lo que dice Mónica totalmente, ¿no? Se trata como de tomar esa experiencia personal y ponerla fuera. Y lo que he encontrado en los proyectos curatoriales que hemos hecho en La Cresta es que también no solo se trata de que sea yo escuchada, sino que cada quien se haga esa misma pregunta hacia sí, hacia el espectador toma otra participación también. Entonces, también se pone el espectador en un lugar incómodo, que creo que también es parte como de expandir, de extender esta ola. Era todo. Muy bien. Isabel. Sí, y creo también, bueno, de acuerdo con lo que decían, y también creo que en mi caso tiene que ver, yo como escritora, me pasa algo muy, muy curioso, que es que como me expreso mucho mejor de manera escrita, o sea, ¿cómo decirlo? En el arte, como pregunta, ¿cómo se llamaba la chica que preguntó? Julia, bueno, no me acuerdo, estaba su nombre. En el arte, en este caso la escritura, encuentro que mi voz es lo más auténtica posible, mucho más que cuando me expreso hablando con ustedes o cuando me expreso de otras maneras, no sé, bailando o haciendo otro tipo de arte. O sea, para mí la escritura es la manera más clara, o cuando yo siento que mi voz resuena de manera más clara, porque pues por la manera en que cada quien piensa distinto en el sentido de los procesos, ¿no? En la palabra escrita yo encuentro ¿cómo llamarlo? Como el amplificador más potente, pero entiendo que cada quien lo encuentra a su manera y eso es lo que es muy bonito, ¿no? De justo el diálogo entre disciplinas y todo. Claro. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan sobre esta idea de que el lenguaje inclusivo borra a las mujeres? ¿En qué casos lo usan? Una pregunta de Mariana P. ¿Alguien quiere? Es que hay muchas maneras, ¿no? Del lenguaje inclusivo. O sea, como que hay muchas... O sea, el lenguaje inclusivo no es como una cosa así rígida y en la que tienes que aplicar todo o no aplicar nada. Como que creo que, al menos yo lo uso en momentos estratégicos, cuando, por ejemplo, el ejemplo que ponía hace un momento, cuando hablo de un grupo que en su mayoría son mujeres, intento más bien hablar en femenino. O en vez de decir... no sé, o sea, trato de decir las personas para referirme a un grupo que se dedica a cierta cosa, las personas migrantes o las personas algo, en vez de, para no, tratar de utilizar la manera neutra. Pero pues no sé qué piensan las demás, creo que no es una cosa así inequívoca del lenguaje inclusivo, es muchas cosas diferentes. Sí, yo pienso que tiene muchas aristas, justo, y también tiene que ver con quien escucha, no solo con quien enuncia. Entonces, la significación y la asignación de significado tal cual, o de contenido, o del mensaje, también lo tiene quien escucha. Entonces, ahí es donde las traducciones se vuelven mucho más complejas. Entonces, no sé, o sea, no es que funcione de la manera en la que yo lo anuncio, sino como alguien más está recibiendo ese mensaje. ¿Sí puedo decir algo rapidísimo respecto a eso? Sí, adelante, Isabel. Es que antes de que se me olvide, lo que decías de las traducciones, junto con lo que decías tú, Rocío, hace un momento de Virginia Woolf, me recordó a un ejemplo muy, muy particular y que me gusta muchísimo dar, que es este libro muy famoso de Virginia Woolf, Una habitación propia, Exacto. Que seguramente muchos de quienes nos escuchan conocen, y ese conferencia o discurso de Virginia Woolf fue impartido en un colegio de mujeres. Son dos conferencias diferentes y fueron impartidas en una audiencia exclusivamente de mujeres. Y en la traducción, ahorita por eso me acordé por lo que decía Abril, la traducción casi nunca toma en cuenta eso. Entonces, yo creo que es muy diferente como lectora escuchar
leer cuando Virginia Woolf habla de sí misma y de repente al traducirlo dice uno, ¿no? Uno escribe, uno no sé qué. Exacto. No, es una Virginia Woolf y es una la que escucha, porque todas las que estaban escuchando eran mujeres. ¿Por qué lo traducen en masculino? Es algo muy, o sea, es esto como tomar en cuenta el contexto y tomar en cuenta a quien escucha. Ese es lenguaje inclusivo, no sé, es como sentido común, ¿no? O sea, no sé, era un paréntesis que me acordé ahorita, perdón. Gracias, Isabel, muy interesante. Mónica, no sé si quieras decir algo de esta... Yo diría que si borran las mujeres no está bien utilizado el lenguaje inclusivo. Por supuesto. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿puede la práctica artística existir fuera del compromiso social y o político? Sí, yo creo que hay trabajo que no tiene nada que ver, hay mucho trabajo que no tiene que ver, no todo el trabajo tiene que tener compromiso político y hay muchas maneras de tener compromiso político y social. Yo creo que hay muchas maneras. Hay unas maneras que yo considero que están mejor hechas que otras. El ir a una comunidad y en 2 semanas convertirse en experto y entonces tratar de hablar por esa comunidad, a mí me parece poco digerido y poco profundizado lo que se tiene que hacer. Pero esa es mi opinión personal. Pero no todo el trabajo tiene que tener un compromiso político. Ahora, que a mí es el que me interesa, pues ese es el que más me interesa generalmente, aunque también me interesa que un trabajo esté bien hecho artísticamente, porque también pienso que un trabajo para que sea revolucionario en lo político tiene que ser revolucionario en lo artístico. Entonces, para mí son cosas que van paralelas, tiene que ser una búsqueda muy compleja desde el arte para que dé un buen resultado también desde lo político. Sí, gracias, Mónica. Me gustaría a mí agregar nada más, o sea, otra vez retomando justo lo que dice Mónica, que ha sido para mí muy interesante ver cómo ahora las prácticas parece que se vuelcan hacia lo social, hablando desde las artes visuales, ¿no? Y ahí hay casos como exitosos en los que se ve que es una intención genuina o de una manera orgánica, formada, conjunta, colaborativa, y hay otros que se empieza a usar el término de lo social o de lo político como una etiqueta y nada más, ¿no? Como estéril un poco. Entonces, por supuesto que puede existir una práctica estética fuera del compromiso social y no toda práctica artística que se enuncie como social o política lo es, ¿no? También. Isabel, no sé si quieras decir algo al respecto. No tengo nada. Okay. Bueno, hay otra pregunta que les digo. Hay muchos esfuerzos para visibilizar las voces de las mujeres, pero a veces parecen entrar en conflicto. ¿Se pueden unificar los esfuerzos para lograr un mayor avance? ¿Cuál sería la propuesta? Yo no sé específicamente dónde están entrando en conflicto. A mí se me hace que entre más esfuerzos haya desde más lugares, mejor, porque son muchas las capas de la realidad que tenemos que permear. Entonces es importante que haya visibilización desde lo académico, desde lo político, desde lo artístico, desde lo personal, desde todos los frentes posibles y en todo momento. Pues sí, a veces va a haber contradicciones y va a haber oposiciones y distintos puntos de vista, pero qué bueno. Así crecemos y así nos vamos enriqueciendo. Justo. Sí. Perdón, adelante, Isabel. No, es que sí, también iba a decir, justo es que parece que no tenemos permiso para disentir, ¿no? Como que hay, me acuerdo mucho después de en la estela del Me Too, de esta como gran bomba que hubo de Me Too el año pasado, ¿no? El año pasado, ¿no? Sí. Como por marzo, al menos en el ámbito como literario, que hubo como un mes muy, muy intenso de Me Too escritores, y que yo escuchaba muchos comentarios como, obviamente empezó a haber, pues lo que dice Mónica, ¿no? O sea, pues sí, conflicto, porque pues somos seres humanos, las mujeres, no podemos unificarnos. La pregunta es, ¿podemos unificarnos? No, ni vamos a unificarnos, ni tenemos por qué. Hay una, como este reclamo que de repente amigos decían, no, pues ya, a ver cómo arreglan su desmadrito, porque ya vieron cómo se están peleando entre ustedes. Y esta cosa de, es que la mujer es la peor enemiga de la mujer, no sé qué, o sea, no sé qué piensan que nos juntamos todas y estamos como, o sea, ¿por qué tendríamos que no responder a la naturaleza esencial humana de disentir entre nosotras?
y como que se nos acusa de pronto en los movimientos, al menos me acuerdo muy claramente de ese ejemplo que me irritaba muchísimo, que como que hasta disfrutaban, ¿no? Como, uy, ya se están peleando, ¿ya vieron? Así, pues sí, o sea, obviamente vamos a discutir y vamos a disentir y no tiene nada de malo y eso no quiere decir que no estemos avanzando, ¿no? Creo que es una manera como muy, digo, no digo que la persona que preguntó implique eso, pero sí creo que hay voces que de pronto insinúan como que no nos ponemos de acuerdo como si fuera una cosa tan, no sé, tan fácil o tan necesaria, cuando no, creo que no. Claro, como la connotación negativa de entrar en conflicto, pues tal vez no es la única connotación que hay, ¿no? Eso genera muchas más cosas y lo importante de sí, de visibilizar las voces y de entrar en comunicación y en diálogo es justo eso, escuchar a quienes piensan diferente, a quienes actúan y ejercen su derecho y su práctica de manera diferente. Así es, gracias. Bueno, hay otra. Dice, aunque hace falta camino por recorrer, poco a poco tenemos más espacios de visibilización para las mujeres. ¿Consideran un problema que estos espacios terminen siendo cuotas por cumplir? Una pregunta de Cari Garza. Adelante, Mónica. Acaba pasando, son pasitos que va uno, ahora sí como la canción, dos pasitos para adelante y 24 para atrás. Sí, ya todos los 8 de marzo hay una cantidad horrenda de exposiciones de mujeres artistas que quisiéramos evitar, pero bueno, hay que seguir trabajando porque construimos este sistema patriarcal que a lo largo de 10,000 años es muy profundo todo lo que tenemos que cambiar. El año pasado estuvimos trabajando con Lorena Wolfer, Viviana Benchushan, varias otras mujeres, como un protocolo de eventos culturales y qué pueden hacer para que sean, cuando se hace esto, el mes de la mujer, etcétera, para que sea un poco más profundo el asunto, que participen mujeres en el montaje, no nada más en la obra y en la curaduría, que participen mujeres en la escenografía, en todas las partes de teatro, que haya una relación con la comunidad, como hablando de distintas maneras de que no se quede nada más en la exposición de mujeres artistas, bueno, cuáles mujeres, por qué relación va a haber entre ellas, qué tipo de trabajo, qué relación con el público. Entonces sí, tenemos que trabajarle mucho, pero pues yo me acuerdo cuando no había exposiciones de mujeres, cuando en 1975 la exposición que hizo el Museo de Arte Moderno para conmemorar el primer año internacional de la mujer y la Conferencia Mundial de la Mujer en la Ciudad de México, fue una exposición que eran hombres pintando mujeres. Entonces, bueno, pues ahí vamos, había 2, 3 mujeres nada más, pero ahí vamos, poco a poquito, es algo contra lo que hay que luchar constantemente y seguir cambiando, ¿no? Profundizando. Sí, Abril, Isabel. Justo creo que es un problema cuando solo se quedan en cuotas. Si ahí se palomea ya el trabajo de género, pues sí es un problema. Pero si es un paso, como dice Mónica, que es una cadena, pues van a seguir sucediendo y pues qué bueno si se avanza, ¿no? Como en ese trámite. Sí, también creo que si de repente hay, no sé, ahorita pensé en algunas colecciones de ensayo en las que he estado involucrada como en la dictaminación, que de pronto sí dicen las editoriales más grandes, ¿no? Es que tenemos que publicar más mujeres porque está de moda o cualquier cosa. O sea, creo que igual la motivación no es la ideal, pero si eso hace que se publiquen más mujeres, me parece que como que cubrir, o sea, es un rezago histórico, ¿no? Es la historia completa de no escuchar como las suficientes voces de mujeres, y si de repente hay los espacios, aunque la motivación, les decía, sea, no sé, igual por moda o porque piensen que es lo políticamente correcto, cualquier cosa, pues a mí lo tomo, ¿no? Si el espacio está, me parece bien. Así es. Bueno, creo que es momento de ir cerrando con esta mesa. Muchas gracias por las preguntas, gracias al público interesado, gracias a ustedes. Yo soy aquí una mera portavoz de ustedes y bueno, haré un breve resumen de lo que creo que todo fue interesante, pero con lo que podemos quedarnos para reflexionar. Y bueno, como decía en un inicio, si el tema de este Cervantino ha sido la inclusión y la diversidad, creo que esta mesa ha cumplido ese propósito, ¿no? Destacar la importancia de la inclusión, de la diversidad, de las múltiples voces y en este caso que hemos hablado
del feminismo, de los feminismos, y cómo ustedes desde su trinchera pues se apropian de estos espacios y siguen en esta batalla. Bueno, Mónica nos ha hecho, creo que, un maravilloso recuento histórico, ¿no? De decir, hemos ganado espacios y yo la viví peor que ustedes, ¿no? Que también es algo que creo debemos agradecer a estas pues madres nuestras, ¿no? Del feminismo, y que a veces olvidamos, ¿no? Yo quisiera destacar también 3 puntos, ¿no? Como estos puntos que manejamos del cuerpo, de la cuerpa, del lenguaje y de lo político, pues pueden ser y siguen siendo como una especie de atalayas que constriñen a las mujeres, porque, bueno, funcionan, ¿no? Para el poder, para el patriarcado, pero que también es desde estos espacios que las mujeres nos estamos apropiando cada día más y discutiendo, y eso es maravilloso, ¿no? El disenso. Y algo aquí que ustedes han dicho, ¿por qué las mujeres parece que no tenemos el derecho a disentir, ¿no? Y que entonces lo que haga una se nos echa la culpa para todas, ¿no? Entonces creo yo que pues el feminismo sigue siendo un blanco de ira, ¿sí? Lo veo yo muchas veces así, pero también es un espacio que es, pues, le guste o no, un espacio por el que tenemos que transitar, y un espacio que ha ganado el lugar, pues, a punta de embates continuos, ¿no? Muchas gracias a todas, a todos los que nos han escuchado, a todes, ¿no? Y empecemos, pues, a cuestionar esta situación y cómo el feminismo, pues, seguirá siendo, creo yo, una respuesta a mucho de estos males que aquejan en este momento el mundo. Gracias a ustedes, 3 artistas desde su trinchera, que nos han dejado pues mucho por pensar, por repensar. La fuerza colectiva de sus voces creo que se escuchará y resonará en este Cervantino. Muchas gracias. Beto, no sé si entras a escena. Rocío, Abril, Isabel, Mónica, muchísimas gracias por este diálogo tan rico. Gracias desde el Programa Cultural de la Fundación FEMSA y nuestros socios, el Festival Internacional Cervantino y el Instituto Estatal de la Cultura. Pues gracias por haber sintonizado esta charla, por compartir sus palabras e ideas y por dejarnos mucho que pensar acerca de la voz, el cuerpo, la cuerpa y la historia. Pues reflexionemos nuestro rol en la sociedad, en las historias que contamos y en cómo lo hacemos, de tal manera que contribuyen a disolver los relatos que no nos representan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.